Buenos días. Agradezco al jurado por las sugerencias realizadas y la lectura en la lectura de esta tesis. Y agradezco también a mis directores, los doctores Pablo Yaragrotsky y Carolina Biernat, por la guía constante. El título de nuestra tesis es Discursos y prácticas de la eugenesia en la formación de profesores de educación física en la Argentina durante la entreguerra. Los casos del INSEF de Buenos Aires y San Fernando. El problema que presentamos es la relación entre el discurso eugenésico y el campo de la formación docente de educación física, especialmente en el periodo de entreguerras. La elección del objeto de estudio se justifica por el hecho de constituir el INSEF el centro de irradiación, el centro de difusión del surgimiento de la educación física como disciplina escolar. ¿Cuáles son y fueron nuestras preguntas y la metodología que abordamos? Las preguntas fueron cómo se diseñaron, estructuraron, legitimaron e implementaron los discursos pedagógicos en relación con la aptitud, la normalidad y la raza en el campo de la formación docente de educación física. Pensamos en la aptitud desde el paradigma spenceriano de lucha por la vida, en los comienzos de la disciplina de educación física encarnada por la figura de Romero Brest. La normalidad en términos de Foucault y la raza en términos de una eliminación a partir del racismo, de la lucha de razas, desde la mirada Foucaultiana, pero en la misma tesis vamos a resignificar el concepto y lo vamos a entender no desde el racismo, sino desde una racialización. Otra pregunta, ¿cuáles fueron los dispositivos pedagógicos que se utilizaron con el fin de poner en acto la corriente biotipológica y eugenésica? Vamos a referirnos, como dice la tercera pregunta, a los currículos de formación docente de los INSEF. Estos currículos de los INSEF traen una fundamentación ligada a ciertas nociones de cuerpo, de género y de sujeto, que manifiesta la corriente eugenésica en la educación física argentina. La metodología que abordamos es cualitativa, realizando entrevistas en profundidad a egresados del INSEF, a una egresada de la promoción 1943 y a otros exalumnos egresados en promociones siguientes. Hicimos un análisis de fuentes primarias y secundarias, especialmente documentos relacionados con producciones del Ministerio de Educación, del ahora Ministerio de Educación, construyendo categorías de la eugenesia respecto de la debilidad, la lucha por la vida, la raza. El análisis del discurso también fue una metodología abordada para identificar destinatarios, contradestinatarios y paradestinatarios. El objetivo general: identificar discursos, saberes y prácticas relacionados con la perspectiva eugenésica en los INEF e INSEF en cuanto a la formación de docentes de dicha especialidad durante la primera mitad del siglo XX, especialmente en el periodo de entreguerras. El marco teórico de esta tesis. Dividimos o construimos ejes teóricos como el anatomopolítico, el historiográfico y el campo de la educación física. En el anatomopolítico referimos a Michel Foucault, Roberto Espósito y Nicola Pende. Los conceptos más abordados
de estos tres autores fueron Anatomopolítica y Biopolítica, el concepto de inmunidad de Tanatomopolítica, y respecto de Nicola Pende, desde otra posición teórica, la noción de eugenesia constitucionalista, biotipología constitucionalista. En el eje historiográfico mencionamos los referentes como Marisa Miranda, Gustavo Vallejo, que en realidad fueron un eje importantísimo en esta tesis, dado que centran la indagación en líneas de pensamiento filosófico como el darwinismo, el positivismo, la recepción de la biotipología constitucionalista y muy especialmente de estos autores hemos utilizado el concepto de coercitividad explícita y disimulada. No podemos olvidar de estos autores la referencia a la biotipología italiana, que es un centro importante de nuestra tesis, para comparar la recepción o para establecer cuál ha sido la recepción de esas ideas italianas en la formación docente en la Argentina. Figuras como Diego Armus, Carolina Biernat, Karina Ramaciotti, Adrián Camarota, Andrés Reggiani, Héctor Palma, María Silvia Dililla, Sergio Sechetto, fueron también ejes de mi tesis desde el momento en que abordan los problemas de población, de salud y enfermedad y que fueron centrales. Nancy Stepan, por el impacto de la eugenesia en América Latina fundamentalmente, y los tres últimos autores que menciono, Francesco Casata, Lucetta Scarafia y Claudia Mantovani, tres autores italianos que presentan el panorama de la biotipología de la eugenesia en Italia y sus orígenes. Dentro del campo de la educación física, podemos mencionar a Pablo Jaragrotsky, Angela Eisenstein, investigadores de quienes recibí los posicionamientos teóricos más estructurales del campo y para mi tesis. El tema, Eduardo Galac, Marcela Sena, Jorge Saraví Rivière fueron centrales también en mi investigación. Abordamos entonces, a partir de este marco teórico, las líneas de pensamiento filosófico. ¿Por qué lo hicimos? Porque vislumbramos en la obra de Romero Brest una aproximación a líneas del pensamiento europeo y argentino del siglo XIX y XX que son centrales para comprender la recepción de ellas en el campo de la educación física. Por eso es prácticamente nuestro capítulo introductorio. No podemos dejar de señalar la importancia de estas corrientes, el positivismo, el spencerianismo, la eugenesia, en el primer Romero Brest, en Enrique Romero Brest. Se manifiesta Romero Brest como positivista en el momento de afirmar que rechazar, cito, toda pretensión de absoluto y acudir a explicaciones puramente fisiológicas y mensurables para entender los fenómenos. También se manifiesta como spenceriano, cuando sostiene acrecentar la fuerza nacional formando generaciones de hombres robustos, luchadores, laboriosos, capaces de construir la grandeza de la patria. Eugenesia, que sostiene Romero Brest en su libro Bases de la educación física, la acción de la educación física como un agente modificador racional, que sus efectos no se limitan al individuo físico aislado, sino que se prolongan y extienden indefinidamente en las razas. En la tercera década, hay un giro filosófico en Romero Brest
que percibimos en su obra, fundamentalmente en el sentido espiritual de la educación física. Y esto corre paralelo a justamente toda una resignificación de la educación física. Perdón. El capítulo segundo. En realidad, este capítulo es el centro de nuestra especulación junto con el capítulo 3, porque se pone en acto las relaciones de educación, de saber y de poder. Por lo tanto, vamos a brevemente vislumbrar la influencia de la eugenesia, como también del pensamiento positivista. ¿Me disculpan? Sí. Del pensamiento positivista en los planes de estudio. De acuerdo con las sugerencias del jurado, cuyas preguntas eran quiénes son los débiles, cómo obra el cuerpo médico escolar a lo largo de los últimos años del siglo XIX y principios del XX, sostenemos que el Estado se convierte en Estado médico y educador. ¿Por qué lo pensamos de esta manera? Porque construye la debilidad. El Cuerpo Médico Escolar se creó en 1888 y este organismo fue el mentor de exámenes, la observación y la clasificación de los niños. No solamente esto, sino también de la infraestructura escolar, del cuidado de los alumnos y de maestros. Incluso los maestros debían denunciar la presencia de enfermedades. De esta manera se fue construyendo, según nuestro criterio, esta noción de debilidad. Entonces, la idea es cómo conozco a cada uno de los niños débiles. Para esto se recurre a instrumentos positivistas, de medidas. Por lo tanto, sostenemos en esta tesis que el cuidado, la vigilancia, el control de los niños ha sido muy preliminar. Y entonces podemos entender que esta eugenesia y que postula Romero Brest es una eugenesia preventiva, porque las preocupaciones básicas de esta primera década del siglo XX y la última del siglo XIX es encontrar una explicación por el aumento de problemas sociales, muchos derivados, según criterios de algunos autores, por la llegada de los inmigrantes. Por lo tanto, los problemas del alcohol, del tabaco, enfermedades venéreas, drogas, creían que justamente estaban provocadas por degeneraciones hereditarias. Por lo tanto, una gran preocupación de la modernización, postulada por autores argentinos, es justamente esto: ¿cómo controlo la población? ¿Qué sentido va a tener la población? ¿Qué direccionalidad va a tener? Y entonces, de esta manera, se construye, como dijimos, ese concepto de debilidad unido a enfermedades. Por lo tanto, Romero Brest justamente reacciona frente a ciertas posturas de orden racista y exclusoras. Y justamente, ¿qué señala? En 1905, es decir, muy preliminarmente, no basta hacer fuerte al sujeto, sino que es necesario apartarle todas las causas que le debilitan, poner al individuo en contacto con el medio más favorable para su crecimiento y desarrollo completo y normal.
como para hacer fuerte a los individuos y a la raza. Ya hay en él, en 1905, toda una referencia a la raza. Por lo tanto, para nuestro estudio es muy relevante. ¿Cómo hacer frente a todas estas causas que lo debilitan? A través de escuelas, de colonias de vacaciones, de plazas de juegos. En este esquema vemos la comparación entre planes de estudio desde 1901, cuando se inician los cursos de educación física, hasta 1924, porque esta es la periodización que pensamos. Ahora nosotros vamos a señalar, como está diferenciado a través de los colores, los componentes del trípode. ¿Qué entendemos por trípode? La formación docente basada, según Romero Brest, desde su propia propuesta, en un eje biomédico y un eje pedagógico. Es decir, en amarillo están mencionadas, marcadas, las materias que tienen que ver con este trípode. Pero observamos también una propuesta generalizada, de acuerdo con Yara Grodsky. ¿Por qué? Porque si bien la formación docente en educación física se ha dado para varones y mujeres, ya vemos que la enseñanza ha sido diferenciada. Y no solamente diferenciada en torno a materias, sino también a la formación, es decir, dentro de cada materia a los contenidos. Había contenidos para varones y otros para mujeres. Y en verde, los que son claramente discursos de la eugenesia expresados en materias, como por ejemplo los trabajos de laboratorio, que estaban incluyendo ya muy preliminarmente, reiteramos, una orientación, una perspectiva eugenésica, aunque toda la formación tendía al mejoramiento de la raza. Rápidamente vamos llegando a la matriz curricular de los planes y programas comprendidos entre 1925 y 1943. La denominamos comienzo del fin de la etapa romerista. Con el mismo criterio, clasificamos a las materias con el trípode en amarillo del eje biomédico y pedagógico, el generizado de color azul, celeste, y el verde de las influencias de la eugenesia. Reiteramos que las mediciones antropométricas estaban permanentemente presentes. En el medio encontramos el plan propuesto por Enrique Carlos Romero Brest, es decir, el hijo, al que nos vamos a referir ahora. También hay un componente eugenésico muy importante. De acuerdo con el planteo de Romero Brest, había materias que debían ser encaradas desde perspectiva femenina o masculina. Había materias y deporte fundamentalmente que no eran prescriptos para mujeres, teniendo en cuenta el rol de maternidad y de búsqueda de la belleza que se estipulaba en esos momentos. Es decir, había interdicciones para la práctica de los deportes en las mujeres. De acuerdo con una sugerencia de jurado, he comparado, y lo expongo brevemente, las diferencias entre Enrique José Romero Brest y Enrique Carlos Romero Brest. Primero podemos hablar de la formación de cada uno de ellos. Enrique José fue médico y esta formación tuvo influencias notables en el eje médico al que nos referimos recién, como para estipular las materias del profesorado.
Enrique Carlos fue profesor de educación física. En el caso del padre, podemos afirmar que visualizamos una orientación de eugenesia preventiva. En el caso del hijo, una biotipología constitucionalista, es decir, mucho más ligada a la orientación de Nicola Pende. ¿Por qué? Porque justamente hay razones que lo justifican, dada la preferencia y la propuesta de Romero Brest, hijo, por el BARF. El BARF justamente fue un eje central de la medicina de Nicola Pende, es decir, procurar la velocidad, la habilidad, la resistencia y la fuerza. Habilidad en nuestro idioma con H. Las propuestas. Romero Brest, padre, se opuso a la implementación de los batallones escolares porque era antifisiológico para los niños. Y también tuvo una oposición respecto de la sociedad esportiva, porque sabemos que él sostiene que ciertas prácticas deportivas justamente no son fisiológicas, y su creación del Sistema Argentino de Educación Física. Por otra parte, su hijo propone una educación física escolar, militar y popular. Esto llama la atención y podemos, sin afirmar que ha tenido la influencia total y estricta del fascismo, realmente llama la atención porque la educación física popular en Italia tuvo connotaciones políticas fascistas. Y en el plan, justamente, propone la formación de entrenadores deportivos. Es decir, no está la figura solamente del profesor de educación física para la disciplina escolar, sino que excede esta visión. Vemos, en el caso del padre, ciertas referencias importantes a la democracia. No lo hemos leído en el caso de Enrique Carlos Romero Brest. Él se propone prevenir y corregir deformidades orgánicas como fines de la educación física. Por otro lado, el hijo recomienda la implementación de la ficha biotipológica de Arturo Rossi. Sabemos la cercanía que tuvo Arturo Rossi tanto a Benz como a Nicola Pende. Quiero aclarar que ambos, Romero Brest, padre e hijo, integraban las comisiones de ABEMS, es decir, de la Asociación Argentina de Medicina, de Eugenesia y Medicina Social. En la propuesta de ingreso del padre de Romero Brest, no aparecen las mediciones, pero sí en la propuesta de Enrique Carlos. El tema de género, ya lo hemos afirmado, la propuesta es por una educación física generalizada y por contenidos de materias también por sexo. Y ya mucho más categóricamente, en la propuesta de Enrique Carlos, sostenemos que esta tendencia a la generización está absolutamente demostrada y bien categóricamente desde el momento en que hay divisiones por género manifestadas en la utilización de edificios distintos. Como lo hemos afirmado, las perspectivas puestas en práctica en los planes desde 1925 hasta 1943, e incluimos el plan no implementado de Enrique Carlos, están los deportes. Y sostenemos que los deportes, en el caso de Italia, como son estos dos casos de las fotos, tienen una incidencia muy grande en la estetización de las masas, en la politización o en la utilización política de los deportes, tanto
como fue en Italia, y bueno, de alguna manera esta misma orientación llegó a la Argentina, es decir, la orientación deportivista. El capítulo cuarto, acá nosotros intentamos elaborar de una manera más específica el sentido de prácticas de dos dispositivos escolares muy importantes, como lo fueron las mediciones antropométricas y el ingreso. Estas mediciones antropométricas tienen un fundamento de tipo antropológico. ¿Por qué? Porque de alguna manera están señalando las diferencias, disciernen entre el cuerpo normal y el cuerpo abyecto, y también el cuerpo social y el cuerpo individual. En la segunda noción, es decir, en el segundo momento más constitucionalista, justamente vemos que el cuerpo individual no tiene tanto valor sino en función de lo social. Volviendo al primer momento, estas mediciones antropométricas, desde el paradigma de Romero Brest, del sistema argentino de educación física, tienden al mejoramiento de la raza. Pero acá, en el segundo momento, es mucho más constitucionalista. Se utilizó en ese segundo momento, como dijimos recién, la ficha biotipológica de Arturo Rossi. Y también Nicola Pende realiza una evaluación de femineidad, siempre comparando características de capacidades físicas femeninas respecto de las masculinas. Y siempre queda en disminución la capacidad femenina. El ingreso. El ingreso va determinando también y va mostrando esta relación entre saber y poder, pero nosotros, siguiendo esta periodización, respetando estos dos momentos, que también los pudimos no solamente construir, sino ver en los mismos documentos de los autores, en este primer periodo el ingreso a los institutos es por titulación. En 1924, cuando ya estábamos llegando a una crisis del pensamiento, una crítica del pensamiento, al pensamiento de Romero Brest, ya se solicita salud perfecta. Es decir, que ya hay un criterio eugenésico mucho más coercitivo, mucho más rígido, para llegar luego a la propuesta de un examen de ingreso eliminatorio. Esto está implicando exclusión, porque se determina, se discierne entre cuerpos abyectos y cuerpos utópicos. ¿Quiénes pueden ingresar al profesorado y quiénes no? Y por último, ¿cuáles fueron nuestros hallazgos? Una adhesión muy temprana al discurso protoeugenésico desde Mantovani, porque ya en 1905 Romero Brest exhortaba a alejarse de la decadencia de las razas, de la raza argentina, y a vigorizarla. Una caracterización de la educación física en las 4 primeras décadas del siglo XX como protoeugenésica, spenceriana, eugenésica, y a partir de la tercera década como marcadamente eugenésica, con perfiles constitucionalistas. La emergencia de discursos de la eugenesia en los planes desde 1901 hasta 1940. La concatenación de preocupaciones epistemológicas, biológicas, en el gobierno de las poblaciones. La cercanía de líneas de acción de una biotipología italiana, cercana también a la producción de una educación física fallista y cómo fue recibida en la Argentina. Todo esto
y fundamentalmente estas mediciones antropométricas, el ingreso, son estrategias de exclusión a través de dispositivos escolares en la tercera década, que no fueron implementadas en el origen de la educación física. Y entonces, nuestra pregunta es, ¿cuál es el impacto de todas estas nociones en la cotidianeidad de quienes transitamos por la institución INSEF o INEF? Muchas gracias. Muchas gracias, Silvina. Ahí estamos dejando de compartir. Ahí necesitamos que en la página del campus cliques en la parte de pantalla, al lado de la manito, del otro lado. Ahí va. Pero no, la pantalla es la de al lado del lado izquierdo. Ahí va. Ahí estamos. Buenísimo, ya recuperaron conexión. Bueno. Gracias. Ahí ves a todos, estás en vista mosaico, los puedes ver a todos a la vez. Bueno, genial, entonces. Les preguntamos a la jurada, ¿quién quiere comenzar con el intercambio? No hay ningún orden establecido, veo que están todos con cámara. Bueno, si quieren, comienzo. Buenísimo, Gustavo. Bueno, felicitaciones. La verdad es que como el texto escrito, la presentación fue también igualmente sólida. Solamente me quedaron algunas preguntas, algunas cuestiones que en realidad solo quiero tratar de transmitir, digamos, por un lado, mi aprendizaje. La verdad es que disfruté con esta tesis aprendiendo mucho y quiero seguir aprendiendo. Entonces las preguntas apuntan a eso. A ver, la tesis presenta claramente como dos aproximaciones, que una tiene que ver, sobre todo en la parte escrita, se notó más eso, de orden panorámico respecto al despliegue de la eugenesia y la paralela emergencia de la educación física. Entonces, el punto de intersección sería la labor de Romero Bres, padre, y el devenir de la educación física con los dos institutos tomados como referenciales y donde aparece la figura de Romero Bres, hijo, que para mí es un grandísimo hallazgo porque realmente no la conocía esta figura y me iluminó bastante, en relación a algunas confusiones que yo mismo tenía con relación a Romero Bres, ¿no? A Romero Bres pensando que era uno solo. Entonces, primero parece haber como una multiplicidad de aportes provenientes de distintas tradiciones positivistas y eugenistas. En la primera parte, centrada especialmente en Francia e Inglaterra, y luego con la identificación de dos momentos en donde aparece la carga muy fuerte de la presencia italiana, ¿no? Sin nada por la experiencia depende. Entonces, como preguntas que yo me hacía, si de la misma tesis se ve que Romero Bres padre no aparece, en Romero Bres padre no aparecen tan claras estas influencias de la tradición italiana, que se describe con tanta minuciosidad al principio, sí aparece en Comte, Spencer, Lamarck, Darwin. Me preguntaba si no podría pensarse que hay también allí, que no podría haber allí algún puente entre esas tradiciones y la recepción local de Spencer, por ejemplo, a través del Lombroso, es decir, esa eugenesia italiana que emerge con tanta fuerza después, no podría pensarse que algún punto de articulación pudo haber tenido cuando la recepción tenía que ver con otras figuras francesas o inglesas y ese punto de articulación pudo haber sido el Lombroso. Me queda como esa duda, sobre todo en relación a la primera parte que se plantea en
en la tesis escrita, insisto. La otra pregunta que me planteaba era, bueno, si esto del paso de lo discursivo, de la eugenesia de la primera parte, que se suma a la praxis de la segunda y que se evidencia en la eugenesia y en las instituciones de educación física, digo, no representan dos momentos que se asocian a la hegemonía de Romero Brés padre primero y al ascenso de su hijo luego, con lo cual, digo, no habría ahí un conflicto en relación a estas dos figuras, bueno, que en la intervención se expusieron muy bien las diferencias, digo, y podría pensarse que esas diferencias también incidieron en las caracterizaciones que tuvo el devenir de la educación física y en la forma de articular ese devenir de la educación física con la recepción de la eugenesia, ¿no? Cabe pensar esos dos programas de la educación física, entonces, desde esas dos maneras de ver la eugenesia que tenían uno y otro, uno más ligado a la búsqueda del gentleman, por decirlo de alguna manera, y el otro que perseguía el hombre nuevo de la biotipología italiana, por ejemplo. Es decir, digo, Romero Brés padre está pensando, digamos, en una eugenesia aristocrática, por decirlo de alguna manera, y preventiva en algunos casos, como se ha señalado, y Romero Brés hijo se suma claramente a la biotipología italiana, ¿no es cierto? Digo, y en esas dos miradas, bueno, ¿cuánto incidieron para que efectivamente termine produciéndose esa vinculación o la vinculación de un tipo de eugenesia y otra con el devenir de la educación física? Y la otra cosa que me quedaba también como una duda era si estos institutos, o sea, perdón porque no soy exactamente del campo y quizás esto es algo muy, muy obvio para ustedes. Digo, si estos institutos de educación física eran nacionales, provinciales, municipales, bueno, y esta pertenencia, ¿qué diferencias podrían suponer, ¿no? O sea, pertenecer a una órbita u otra, ¿qué implicancias podrían haber tenido dentro de este marco de ideas que se van exponiendo y dentro de estas posibilidades de articular un programa concreto de educación con una forma de eugenesia u otra, ¿no? Bueno, en general, digo, estas eran un poco las preguntas que iban surgiendo, que, insisto, es para saciar mi curiosidad. No tienen que ver con otra cosa más que eso. Solo insisto en felicitarte, Silvina, y agradecerte porque realmente disfruté mucho de tu texto y de tu intervención. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, primero, no puedo decir que voy a desarrollar todas estas ideas ante las inquietudes de Vallejo, del doctor Vallejo, con toda la experiencia y con todo el conocimiento, realmente, como lo he dicho, y es absolutamente cierto, para mí, tanto Marisa Miranda como Gustavo Vallejos realmente son referentes. Y he leído, creo que casi todos los libros, porque realmente con gran gusto y fruición. Por lo tanto, no siento que pueda contestar ante tal referente, no puedo contestar. Pero bueno, le agradezco muchísimo toda su intervención. Podríamos pensar, estuve haciendo algunas anotaciones, quizá algo me quede, usted me dirá, alguna idea seguramente la he perdido. Primero, respecto de... ¿Ustedes me escuchan bien? Perdón. Sí, sí. Porque yo me escucho con un retorno. Respecto de Romero Brés, le pido que me corrija si me estoy equivocando. Respecto de estas dos aproximaciones, Romero Brés padre e hijo, ¿sí?
las mismas bibliotecas, por lo menos las que he consultado, o las que he consultado respecto de este tema, en realidad también caen en el error de confundir padre e hijo. Es decir, que cuando yo pensé que iba a solicitar un libro de Carlos, lo voy a llamar así, en realidad era un libro de padre. Si nosotros miramos en internet, lo mismo, nos encontramos con fotos de uno y el otro como si fuera una misma persona. ¿Sí? Entonces, quizás sea un campo como para investigar, muy interesante. Yo me he encontrado con pocos libros de él, de Carlos, estoy hablando, ¿sí? Y creo que es un universo por descubrir. He leído Principios de la Educación Física, la organización, incluso la revista de Educación Física, la de 1936. Ya hay intervenciones suyas en la revista justamente fundada por el padre. Pero bueno, creo que, ya le digo, que es todo un universo para seguir y para investigar. Mi objeto ha sido en realidad el padre. Y fundamentalmente los planes de educación física. Pero bueno, sí, me he encontrado con un campo muy interesante. Habría que ahondar aún más, sobre todo en el caso, por ejemplo, hacer entrevistas a exalumnos referidos a Enrique Carlos. Yo me he encontrado con esta dificultad, que es la siguiente. En realidad hay un respeto que me parece perfecto, ¿sí? Por los antecedentes de la educación física. Entonces, muchas veces esto hace perder el relato, porque en realidad se pone mucho de lo afectivo y muy relacionado también con el sentido espiritual de la educación física, ¿sí? Pero bueno, creo que justificaría una tesis, ¿no? Ahondar más en el pensamiento de Enrique Carlos. Y bueno, y también ir haciendo una triangulación, ir haciendo un análisis muy detallado de su obra, que no es tan importante en cantidad. Tengo entendido que comenzó a escribir un libro con Alberto Dalio, pero no lo concluyó. Así que bueno, habría que ahondar un poquito más en esos aspectos, ¿no? Respecto de Enrique Padre, doctor Vallejo, usted habla de una posible influencia de Lombroso, ya que estábamos hablando de la biotipología italiana, ¿no? O de toda la tendencia italiana. Sí, sí. No veo un acercamiento tan grande al Lombroso. Hay algunas mínimas referencias al Lombroso en su obra, pero bueno, sería una cuestión de investigar. No era exactamente mi objeto, solo descubrir el positivismo, el spencerianismo, la eugenesia y la reacción antipositivista. Ese fue mi objetivo, no tanto de dónde venía el pensamiento de Romero Brest en torno a esta temática, ¿no? Pero podríamos pensar, como para empezar a dudar, también ciertas líneas que tienen que ver con, por ejemplo, Víctor Mercante, o, por ejemplo, he estudiado algo a José María Ramos Mejía. Ahí hay cuestiones que tienen que ver con mediciones antropométricas, también con una cierta discriminación respecto de los inmigrantes. Entonces, creo que también el clima de la época, el pensamiento difuso de la época, está relacionado con justamente estas tendencias positivistas del Lombroso. No lo he visto de manera muy categórica en Romero Brest, pero se nota que
el clima estaba como para generar ciertas cuestiones que tenían que ver justamente con las mediciones antropométricas. Y en el caso de Romero Brest padre, lo expresé en la exposición, noto yo cierto racialismo, porque justamente en el momento de hablar él acerca de la raza argentina, él establece diferencias respecto de los niños, al observar los niños argentinos, quiero decir, establece comparaciones con niños de otras razas. Entonces, dice, bueno, son revoltosos, tienen una tendencia a la falta de disciplina. Entonces, veo categorías en el pensamiento de Romero Brest en este sentido, ¿no? Luego, la pregunta por esto de un posible conflicto entre padre e hijo. Entiendo que el padre, al crear el sistema argentino de educación física, ¿sí?, sentó bases muy profundas, muy importantes, que no se olvidaron, a pesar de todo lo que dije y escribí, que no se olvidaron en los planes de Enrique Carlos y el plan de César Vázquez, el plan 1940-1943. Hay influencias del sistema argentino de educación física. Veo que hay como solapamientos que están presentes, a pesar de criticar el sistema, a pesar de criticar fundamentalmente la formación dada por los profesorados en la época de plena hegemonía de Enrique Padre, está presente en los planes subsiguientes. Por lo tanto, hay críticas, eso lo sabemos, entre planes diferentes, entre sistemas diferentes, pero no puedo olvidar, al leer el plan de Enrique Carlos, reitero, y el de César Vázquez, que hay toda una tradición que viene de Enrique Padre. Por lo tanto, no veo el conflicto de una manera categórica, a pesar de que son posicionamientos políticos distintos, eso es claro, posicionamientos filosóficos diferentes, la manera de ver el cuerpo, son todos diferentes, pero el solapamiento lo veo también. Claramente, usted expresó que, bueno, toda la línea de Romero Brest padre está ligada al gentleman, hasta veo una posición, tal vez para investigar en otro trabajo cuál fue el posicionamiento político de Romero Brest padre, mucho más ligado a tendencias liberales, no así su hijo. Y bueno, y claramente, como dijimos, en el caso de Romero Brest, hijo, mucho más ligado a la biotipología italiana. Ambos, creo que lo dije, ambos participaron de la comisión directiva las comisiones, perdón, de Adams, así que había un cierto compromiso con la eugenesia italiana. No sé si contesté todo lo que me preguntó, doctor. Y respecto de este segundo tema. Y respecto de los institutos, se pensó en ese momento, por supuesto, a partir de una concepción de una educación nacional. Este primer instituto fue Instituto Nacional. Tendríamos que ver, en el caso de Marcela Sena, ella justamente tiene trabajo sobre la formación en Córdoba, pero de todas maneras vemos que Enrique Carlos sentó las bases también del profesorado en la Universidad de Tucumán. Tuvo grandes influencias ahí también. Bueno, no sé si olvido alguna. Las implicancias, entiendo que justamente por ser Instituto Nacional y el primero, sentó las bases fundamentales de la disciplina educación física escolar. Sí, sí, sí. No sé si olvidé algo, se me
pasó algo. Buenísimo. Gustavo, te tuvimos que silenciar porque acoplaba muchísimo. Me dijo Alejandra que te avisó. Te lo vuelvo a decir más que nada para que cuando veas que te silenciamos y después querés hablar, te habilites. No es porque te estamos muteando, sino es para que no acoples, ¿sí? Manejalo tranquilo, con libertad, pero lo hacemos para preservar cuando Silvina dijo que escuchaba mal, Ale pudo identificar que era por tu micrófono. Adrián, Marcela, no sé quién quiere continuar. Bueno, Marcela, gracias. Bueno, en primer lugar, Silvina, felicitaciones. Fue un placer leer tu trabajo. Fue un placer porque, hay una escritura que venimos batallando con esto, y una escritura que es muy clara, nos invita como lectores a darle continuidad y va profundizando en la temática. Fue muy interesante también felicitar a Pablo y a Carolina, que han hecho un trabajo, en equipo allí muy interesante. Me sentí honrada que me convocaran para esta tesis, y con los colegas, la verdad, con formar este tribunal, tanto con Gustavo como con Adrián. Para mí me parece la temática sumamente clara, la planteas con mucha claridad, y es cierto que cada uno, quienes integramos este tribunal, miramos desde los lentes que podemos profundizar, y por ahí tratamos de traccionar alguna cosa que puede ser de mayor interés en lo personal. En principio, y como lo dije en el predictamen, es muy vasta tu bibliografía y tus fuentes, que para todo investigador nos lleva, o investigadora, nos lleva a hacer un marco de referencia muy interesante. Yo de pronto, y por la profundización en lo que es la formación docente, me daban ganas de ahí como ahondar un poco más, pero también es cierto que uno lo hace desde un lugar que le gustaría como saborear un poquito más sobre alguna temática. Es impecable tu trabajo, ¿sí? Es impecable. También aprendí, como dijo Gustavo, muchísimo respecto de el trabajo sobre eugenesia, la profundización que has hecho en eugenesia. Me gustó en la presentación, este anexo que podría ser a tu trabajo de tesis, el trabajo comparativo entre padre e hijo, que la verdad lo vi con más nitidez al momento de la presentación, y es cierto la confusión que se sigue arrastrando actualmente cuando trabajamos sobre la historia de la formación docente y el aporte de Romero Bres. Pareciera que está encarnado en una sola persona, ¿sí? Entonces, me parece que es un trabajo muy valioso, y como has dicho, tuvo mucho más impacto en Tucumán, el hijo, y el padre aquí en Córdoba en sus inicios. Siempre es tan interesante mirarlo en el contexto en que esto aparece, porque no es casual la ligazón de Romero Bres hijo, de Carlos, vamos a llamarlo Carlos por su segundo nombre, con relación al deporte y el momento, en la contemporaneidad de la aparición de la creación, mejor dicho, de la Dirección de Educación Física. Entonces, en ese sentido, hay una profundización respecto del deporte que hay que ligar, y es un deporte, como bien lo señalaste, que empieza toda una etapa de exclusión, de una mirada exclusora. A diferencia de Romero Bres, padre, cuando en su trabajo, aún cuando vino aquí en Córdoba, en 1914,
planteando dentro de este torneo que se realizaba en la Universidad Nacional, Universidad San Carlos, en aquel momento a los 300 años de la universidad, Romero Brés planteó una mirada inclusora, diciendo, no es un torneo para ver quién es el mejor atleta y dar cuenta de esos cuerpos atléticos, sino que había que invitar a niños y a niños, decía, perdón, yo ahora le estoy hablando de un lenguaje inclusivo, a niños de las escuelas, porque tenemos que promover la educación física escolar. Digo, esa mirada que me parece ahí como para traccionar en una diferencia notable de uno y otro, y en un momento, en un pasaje, planteaba si de hacer esa lectura en el ingreso, porque tanto desde el inicio, digamos en común en ambos, se requería ser maestros normales. Y está claro que quienes procuraban ser maestros normales eran maestras, eran mujeres. Entonces eso también había mayoría de mujeres que ingresaban a estudiar educación física y parecía contradictorio con este arquetipo al que se procuraba alcanzar, ¿no? Esa mirada androcéntrica tan poderosa. Por eso, bueno, por allí son inquietudes como para poder mirar esos momentos, pero en fin, me parece un trabajo que has avanzado incluso al trabajo escrito, has avanzado en estos análisis que has presentado, y bueno, impecable, interesante, y celebro que en educación física ya esta lectura tan minuciosa y tan clara para dar cuenta de una historiografía que tenemos muchas temáticas para profundizar, pero le has dado una organización a la escritura que nos ayuda mucho en el campo de la formación docente, y creo que hay mucho para contar, porque, bueno, tal como planteaba Gustavo, son institutos nacionales y el primero provincial fue el IPEF, en Córdoba, que fue el tercero a nivel nacional. Luego de estos dos institutos aparece el IPEF, en oposición a una mirada cordobesista que suele estar procurando esta idea de diferenciarse de la propuesta a nivel nacional. Y eso llevó mucha atención porque a posterior, recién en el 1963, se nacionalizaron los títulos del IPEF. Entonces, fue un largo tiempo para unificar criterios de planes de estudio. Pero, sin embargo, el primer director del IPEF era militar, y en ese sentido, ¿cómo se ligaba por eso el contexto, más allá de querer diferenciarse con Carlos Romero Brés, había una ligazón política? Por eso digo, la clave política en el análisis, ahí sería interesante seguirla traccionando, y la otra institución vinculante, que es la Dirección de Educación Física en el 36. Bueno, un placer. Quedé muteada. Bueno, Marcela, la verdad es un placer escucharte y conocerte personalmente. Hay muchas líneas que estás tirando, mencionando, que bueno, son muy importantes y muy interesantes como para recoger y para seguir pensando, ¿no? ¿Sí? Bueno, a ver, son varias, entonces me voy a tratar de ordenar. El tema de la exclusión lo vivo permanentemente, ¿sí? Ya no hay un examen de ingreso con las connotaciones de los años 40, pero de todas maneras la exclusión sobre la base de nociones de cuerpo abyecto
cuerpo utópico es tan presente siempre, incluso, como mencionaba antes, en la cotidianeidad. Entonces, me parece que es un tema para seguir pensando. No voy a reiterar lo que ya escribí, pero hay ciertos dispositivos, por lo menos en los dos que he conocido mucho de cerca, tanto en el Instituto Romero Brest como en San Fernando, donde continúo trabajando. Esta noción de exclusión y de cuerpo-objeto, reitero, está presente permanentemente, incluso en los reglamentos, ¿eh? Nosotros tuvimos la suerte en un momento y el espacio como para cambiar el reglamento en torno a ciertas inasistencias de personas, de mujeres embarazadas o de los accidentados. Todo esto tiene connotación eugenésica, ¿sí? Que, bueno, solo lo estoy mencionando, no lo estudié en esta tesis, pero lo menciono como elemento que está presente absolutamente todos los días, ¿eh? Un cuerpo enfermo, un cuerpo accidentado, no puede asistir a las clases de educación física, ¿no? O una mujer embarazada. Entonces, hay ciertas cuestiones que, bueno, que debiéramos cambiar, pero definitivamente, ¿sí? Me fui un poco de tema, pero bueno, está relacionado con la vida cotidiana, con el día a día de por lo menos estos profesorados, ¿no? Respecto de las mujeres, lo ha señalado magníficamente, podría ser una referencia, como lo hice en el escrito, al Congreso Femenino de 1910. Estoy participando de un grupo de investigación en San Fernando, justamente relacionado con este Congreso Femenino, ¿sí? Estamos en los comienzos, los preliminares. Pero me parece que es muy interesante, gracias a las sugerencias de mis directores, he leído las actas de este Congreso, y está muy presente el tema de la mujer, obviamente, y de la mujer madre, ¿no? Del maternalismo, ¿sí? Y extraña ver que de alguna manera estas mujeres que han participado en el Congreso Femenino, provenientes de la educación física, tienen una mirada eugenista. Entonces, es extraño por un lado y por otro lado, bueno, es el contexto el que iba señalando ciertas ideas, ¿no es cierto? Que después, por supuesto, que fueron traccionadas, hubo tensiones como para llegar al pensamiento difuso del día de hoy, ¿no? Pero bueno, me parece que también es una línea interesante como para investigar. Ahora, una cuestión de color, en la revista de educación física, escrita fundamentalmente por Romero Brest y colaboradores, el padre, no hay ninguna referencia de la asistencia y de la participación de estas profesoras de educación física en el Congreso Femenino, como si fuera otra vida la de ellos. Es decir, ellas participaron, pero de ninguna manera la revista de educación física se hizo eco de esta participación, cuando sabemos que había también estas notas anexas, no necesariamente relacionadas con la formación docente, que estaban presentes, por supuesto, que comentaban cuando algún profesor destacado participaba de los congresos, pero no en el caso del Congreso Femenino. Entonces, bueno, un poco esto, ¿no? Las ausencias, los silencios, los olvidos, nos hablan de toda una tradición que era hegemónica, ¿no? ¿Sí? Así que un poco como para seguir pensando. Hacías referencia al IPEF, y si me permiten, no es muy formal lo que voy a decir, pero me parece que es apropiado. Mi madre, egresada del instituto en 1943, fue profesora fundadora del IPEF. Así que siempre está ese recuerdo de ella por el IPEF, ¿eh? Y con mucho cariño. Ahora recordé justamente esta circunstancia, por lo que dijiste, Marcela, perdón que te tuteé,
respecto de los títulos, ¿no? Ella, en realidad, egresó del Instituto Romero Brest en ese momento y fue a vivir a Córdoba, porque acá no tenía inserción laboral. Entonces se desprendió del núcleo familiar, se fue a vivir a Córdoba. Y ella se enorgullecía en ese momento de poseer un título nacional. Y decía que lo valoraban mucho, ¿no? Bueno, esto ya te digo, como nota de color o como para seguir la investigación y la titulación de estos primeros profesores, ¿no? ¿Sí? Bueno, y bueno, la clave política de la formación, sí, realmente es un tema que me interesa mucho, muchísimo, como para hacer todos estos cruces, ¿no es cierto? Me interesa mucho el cruce con la reacción antipositivista, qué pasó con el nacionalismo ahí, ¿eh? Estas figuras, ¿eh?, que estaban presentes en este pensamiento difuso argentino de las primeras décadas del siglo XX, me parece que incidieron poderosamente sobre estos autores, o como para adherirse a ellas, o como reacción ante ellas, ¿no? Como en el caso de Enrique Padre, ¿no? ¿Sí? Pero que de todas maneras él mismo cayó en estas ideas de orden antipositivista. No sé si quedó algo, Marcela. No, solamente qué interesante, Beta, para seguir trabajando, porque hoy inclusive las universidades, cuando los profesorados están inscritos en las universidades, tanto provincial, porque hoy el IPEF forma parte de la Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial de Córdoba, que es una universidad pública y abierta, y todas las universidades nacionales donde la educación física está inscrita, ya no hay este tipo de ingresos. Entonces, digo, cómo la universidad, por las propias normativas, traccionó a la educación física a otra perspectiva, mientras que los institutos todavía tienen muchos más resabios eugenésicos, pero tal vez porque todavía pueden jugar con esa selección exclusora, por supuesto. Nosotros tenemos estudiantes ciegos, por ejemplo. Simplemente para seguir pensando. Muy interesante, Marcela. Quisiera responderte un minutito, si me permitís. Justamente en San Fernando vivimos la experiencia del pasaje de ser de profesorado terciario, perdón, dependiente de la Universidad de Luján, a ser carrera universitaria. Y acá entonces vemos las diferencias y vivimos exactamente lo que estás diciendo. Pero aún eso, aún aceptando justamente esta idea, y siendo universitarios, no teniendo examen de ingreso, pero de todas maneras hay resabios de la eugenesia, como dije antes. Todavía el reglamento significó volver al paradigma anterior de profesorado con justamente toda esta tradición eugenista. Adelantamos en un momento y retrocedimos ahora. Y esta es un poco mi lucha en la Universidad de Luján, porque no me explico, incluso los mismos estudiantes, cómo pueden aceptar este reglamento de inasistencias, etcétera, ¿no? Sí, al régimen de estudios. Bueno, no quisiera extenderme en esto, pero sí, tal cual. Gracias. Muchas gracias. Adrián. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Perfecto. Ah, buenísimo. No, escuchando atentamente, porque no es un campo mío propio de mi objeto, digamos, de estudio, no la educación física en sí, pero sí la relación entre cuerpo, escuela, quizás. Cuando yo leía el trabajo, primero, como habrán visto en el dictamen, que fue un dictamen bastante extenso, bueno, esto la implicancia tiene que ver con que el trabajo justamente me generó grandes inquietudes, me generó también encontrarme con un planteo original, ¿no? Y me generó también el aprendizaje, porque sobre todo en la figura que me interesa más, que quizás es Romero Brest padre, por algunas cuestiones que estoy trabajando en este momento con respecto
al tema del campo de la salud escolar en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, en ese sentido, yo lo que quiero aportar son algunas cuestiones, ¿no?, más relacionadas con lo que vos estuviste hablando en la primera parte de tu brillante exposición, de esa ordenada exposición que a mí me costaría mucho hacer con el power, ¿no? Ordenar tanto las ideas. Pero bueno, la primera tiene que ver, ¿no?, con este aporte historiográfico que plantea el trabajo, el tema de las corporalidades. Es un trabajo que dialoga constantemente con la construcción del Estado-Nación de fines del siglo XIX, porque Romero Bress forma parte de un cuerpo, Romero Bress es parte del cuerpo de inspectores y forma parte, ¿no?, también de esa burocracia estatal que se va construyendo a fines del siglo XIX, donde hay dos políticas públicas que son fundamentales, uno es educación y el otro es salud, y hay un fuerte entroncamiento, como vos bien dijiste en tu exposición, ¿no? La educación pública a partir de la ley 1420, donde estaba contemplada también el desarrollo corporal, la higiene, etcétera, etcétera. El espíritu de la ley 1420 no es solamente enseñar a leer y a escribir, sino también desarrollar hábitos de salud, de higiene, o sea, enmarca dentro de ese proyecto de higienista y donde obviamente la educación física juega un rol fundamental. De ahí la importancia que vos terminaste respondiendo en tu exposición, que yo había marcado, bueno, con respecto a la importancia del origen del cuerpo médico escolar, con todas las limitaciones que tuvo también para actuar, ¿no? Yo creo que al menos en la primera mitad del siglo XX, el proceso, digamos, de medicalización social, pero sobre todo el proceso de medicalización de la niñez por medio de la escuela, tuvo fuertes limitaciones por distintas causas, bueno, que ahora no me parece pertinente tocar, ¿no? Bueno, por eso, retomando lo que decía antes, me parece que tu trabajo, tu tesis original se cruza con los estudios de educación física, con los estudios de educación y con toda la historiografía que ha dado cuenta sobre los procesos de salud y enfermedad. O sea, para mí, desde mi lectura, más allá de aprender sobre Romero Bress, los diseños curriculares, ¿no?, del Instituto Nacional de Educación Física, a mí me permitió también empalmar con esa lectura o esos saberes previos que yo tengo con respecto producto de mis investigaciones. Entonces, en ese sentido, yo lo que te quería hacer son algunas preguntas, ¿no?, que quizás algunas ya las has respondido, pero otras pueden ir en función de un interés personal también, ¿no? La primera que me surge es porque yo he leído a Romero Bress a través de, la verdad, nobleza obliga, no he leído todos los trabajos de Pablo, pero sí he leído bastante trabajo de Pablo. No sé si todos, porque es muy prolífero en ese sentido, y bueno, y el bolsillo a veces no ayuda. Y los historiadores no regalan libros, ni menos en este contexto de pandemia. Pero bueno, sería otra cuestión para debatir. Pero en principio, insisto, lo que venía diciendo es que yo he leído a Romero Bress a través de publicaciones oficiales, algunos informes, obviamente a través del monitor de la educación común. Y la primera pregunta es la siguiente. Más allá de todo este diseño curricular, de todas estas ideas que vos bien señalás en el primer capítulo de Spencer, evolucionismo, si hay trabajos de Romero Bress que estén dando cuenta de cómo repercute todo esto en la vida cotidiana de las escuelas. ¿Por qué lo digo? Porque hay una de las grandes falencias que tiene el sistema educativo a principios del siglo XX es la falta de espacio para el ejercicio de la educación física. Y esto es señalado, yo lo he leído en otros actores escolares, ¿no? O sea, esa idea de Sarmiento, que se toma como modelo de la Escuela de Catedral Norte, que es la primera escuela ad hoc preparada supuestamente para recepcionar a estos chicos, sobre todo que venían de los sectores populares, ¿no?, con una disposición higiénica, con espacios para hacer educación física,
quedó más en los papeles que, digamos, que en la práctica real, porque había fuertes limitaciones. O sea, si Romero Brest da cuenta, digamos, de la incapacidad que tiene el Estado para desarrollar este espacio físico para las prácticas, para la disciplina de la educación física. Eso por un lado. Después, por otro lado, es cierto también lo que es evidente por lo que vos fundamentás en tu tesis de que hay una fuerte impronta eugenésica, pero a mí quizás me cuesta ver todos estos discursos, digamos, en el espacio escolar, ¿no? Es como que la eugenesia se termina filtrando de manera porosa, se confunde con el higienismo, ¿no? Entremezclándose con una diversidad de prácticas que, bueno, que quizás eso habría que darle mayor entidad en futuras investigaciones, ¿no? Es cierto también que uno puede pensar que las colonias de vacaciones, de las cuales vos diste cuenta, la implementación de cédulas escolares o libretas sanitarias más adelante, que también tuvieron diversos obstáculos, ¿no? Para que los médicos escolares lleven a cabo ese catastro de los niños y niñas que concurrían a las escuelas de la educación común, pueden ser pensadas como tempranas propuestas de ingeniería social y eugenésicas, pero yo ahí quizás pondría un incógnito, un signo de incógnita, ¿no? Repensar todo esto, al menos, yo no estoy hablando de los discursos y la construcción del diseño curricular dentro del Instituto Nacional de Educación Física, sino estoy hablando del tema de la práctica. Por otro lado, otra de las cuestiones que me surgió con respecto, también pensando en la labor prolífera de Romero Brest, a ver, siempre en los estudios de educación muchas veces tenemos una mirada muy centrada en Buenos Aires y en la capital federal. Pero es terrible, ya sea porque, yo no digo que sea una suerte de egocentrismo, ¿no? Por parte de los porteños, pero o una limitación de fuentes. Es cierto que en los últimos tiempos se están haciendo trabajos desde las provincias con respecto al tema de los cuerpos, de la educación, etcétera, etcétera. Pero yo en este sentido te quería preguntar si vos has visto, si has leído, si has encontrado, ¿sí?, algún trabajo de Romero Brest que hable de la educación física en los territorios más alejados, por ejemplo, educación rural. ¿Cómo se piensa la educación física para el niño rural, por ejemplo? Que son realidades totalmente diferentes. Incluso el Consejo Nacional de Educación al principio del siglo XX, bueno, hay un inspector muy famoso de la época que fue Raúl Díaz, ¿no?, que, bueno, se dan cuenta que los programas de la capital federal no pueden ser aplicados en las provincias, en los territorios, en las colonias, porque es otra realidad. Entonces, la pregunta es esta: Romero Brest se ha dado cuenta de esta problemática. Bueno, ¿cómo pensar la educación física para niños? O quizás tenía una visión homogénea, también pensando esto de lo que están hablando ustedes atinadamente, de que era un instituto nacional de educación física. O sea, yo supongo que el título servía para todo el territorio, ¿no? Provincial, nacional. Eso por un lado. Después, por el otro, otra de las cuestiones que surgió, me surgió una duda que vos en un momento mencionás, si mal no recuerdo, que Romero Brest estaba influenciado por las corrientes espiritualistas, ¿sí? Y en realidad las corrientes espiritualistas no llegan acá a la Argentina en la década del 20, la década del 30, con la reacción antipositivista en la provincia de Buenos Aires, sino que ya a principios del siglo XX uno puede detectar estas ideas en el circuito educativo. Ahora, es cierto también que estas corrientes espiritualistas, digamos, coincide también con los postulados nacionalistas, ultranacionalistas de la década del 30, bueno, por ejemplo, en el caso que vos mencionabas, ¿no?, de Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires. Digamos, en ese sentido, no sé si vos lo ves con esto como una tensión, o si has visto cómo él termina definiendo
¿sí? Esta corriente. No sé si está clara esta pregunta, me parece que... Y no sé, por otra de las cosas que me quedan... Perdón, Adrián, te estás refiriendo a Romero Brest, ¿no es cierto? Al padre, sí, sí, estoy interesado por el padre. Me cayó más simpático el padre, mucho más interesante. Sí, estoy hablando de Romero Brest padre, digamos, el que justamente creador de, bueno. Entonces, y después algo que vos señalaste también como el tema de los géneros, ¿no? De pensar la educación física de manera generalizada, que bueno, también es un elemento que está en la escuela pública, obviamente, de fin del siglo XIX, economía doméstica para las nenas, para los varones, bueno, que Pablo lo ha trabajado, no es necesario, el ejercicio militar que Romero Brest. Yo en un momento pensé que Romero Brest, vos decís que lo rechaza por una cuestión fisiológica, ¿no? Yo pensé que lo rechazaba por una cuestión, una postura antibélica, antimilitar, pero bueno. Y en ese sentido, bueno, a lo que iba es que también la biotipología se liga también, incluso Rossi creo que tiene estudio. Rossi también tiene un estudio que no recuerdo si lo mencionás en tu tesis, que habla sobre el niño anormal, ¿no? Esto un poco por lo que hablabas en tu presentación sobre la normalidad, pero a lo que iba que también la biotipología se ligaba también con los saberes de las hormonas, ¿no? Para explicar las conductas, ¿no? De varones y mujeres o los roles asignados que debían, obviamente que esto está pensado en esa época, hoy nosotros decimos que es una construcción cultural eso, ¿no? Pero en la época estaba pensado esa división sexuada, digamos, a partir de una raíz supuestamente biológica, ¿no? De lo que tenían que tener, del lugar que le estaban asignados varones y mujeres. Bueno, digamos, esas son algunas de las dudas que me surgió. Me quedó muy claro y me ayudó, insisto, muchísimo también para el trabajo que estoy realizando, la relación de, bueno, ¿qué pasa con Romero Brest en la década del 30, ¿no? Con esa corriente antipositivista? Bueno, y en línea general el trabajo me parece, insisto, me parece un trabajo novedoso y que creo que va a aportar mucho. No solamente, ustedes no solamente lo tienen que reducir, digamos, al tema de la educación física, sino que también me parece que es un gran aporte a la historia de la educación y de cómo se construyen esos saberes escolares también, ¿sí? No, nada más. Bueno, muchas gracias, Adrián. Hay una cantidad de líneas para otras investigaciones en lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, voy a tratar de ser fiel. A ver. Bueno, la construcción del Estado Nacional y la corporalidad. Me parece que, bueno, es central. El tema de la corporalidad me interesa mucho. Yo creo que justamente lo que manifiesta Romero Brest es una construcción del cuerpo máquina, ¿no? Que está presente en muchos escritos de él. Estoy hablando del padre, ¿no? Esto está presente. La máquina corpórea, la máquina humana. Y bueno, está muy relacionado justamente con su posicionamiento inicial, que después, por supuesto, que lo refuta, ¿no? Estas dos políticas de salud y educación la vemos, como lo dijiste y lo has estudiado, leímos tus libros, respecto de esta relación, ¿no? De este entrecruzamiento entre salud y educación, esto está presente y creo que se ve en la tesis cómo en realidad, los maestros tenían la enorme responsabilidad, y no me atrevería a decir la primera responsabilidad de cautelar el cuerpo y la salud de los estudiantes, ¿no? Esto se ve muy, muy claro y está dentro de las responsabilidades que le caben a los docentes ya desde los primeros escritos, ¿no? El maestro modelo que tiene la responsabilidad de cuidar el cuerpo de los estudiantes, ¿no? Esto está clarísimo, ¿sí? Por lo tanto, para el caso de la educación física,
cobra una valencia multiplicadora, porque justamente lo que vemos aún hoy es, por lo menos en San Fernando, en Romero Brest, se ve que la formación biológica es prácticamente el centro, y el centro de las preocupaciones de los estudiantes también. Cómo van privilegiando las materias, se nota este impacto de la biología, de las materias biológicas, eso está clarísimo. No, ahora lo leo y no recuerdo. Decís que de cómo repercute en la vida cotidiana escolar, me perdí, perdón. No sé si me lo podrías repetir. No se escucha. Ahí está, ahí está. Perdóname, no. No, es más simple la pregunta. Obviamente que tu trabajo no trata sobre vida cotidiana escolar, esto está claro, ¿sí? Pero si has encontrado escritos de Romero Brest por un interés personal, es más esta pregunta, sobre la realidad material de las escuelas para el desarrollo de la educación física, que era bastante precaria a principios del siglo XX. Sí. O sea, si hay una interpelación de Romero Brest como funcionario, como inspector, como fundador de la carrera de educación física, ¿sí? En este caso el Consejo Nacional de Educación, ¿sí? Para crear esos espacios necesarios para el desarrollo de la disciplina. Esa es la pregunta. No recuerdo una referencia explícita de Romero Brest. Leí las 2.200 páginas de la revista, además de algunas obras de él. Debo confesar que no recuerdo una referencia estricta a la vida cotidiana. Sí cree Romero Brest, puedo sostenerlo, que su sistema, el SAEF, llamado SAEF, permite esta posibilidad justamente de poner en práctica todas las estrategias como para hacerlo en espacios reducidos. Pero no recuerdo alguna referencia así estricta. Lo mismo que para una educación rural. Creo que fundamentalmente, salvo alguna referencia que en estos momentos no recuerde, la referencia fundamental, el centro fundamental es la visualización de la educación nacional, entendida como homogénea, ¿no? Ahora nos cuesta pensarlo de esta manera, pero no lo he percibido en la obra que por lo menos que leí yo, de algunas referencias importantes a la educación rural. Sí, el hecho de justamente de pensar en la importancia de las colonias de vacaciones. No he hecho demasiadas referencias a la colonia de Olivos. Hay una imagen en la exposición referida justamente a la obra, si me permitís, eugenista, después voy a hablar un poquito de esto, de la colonia de Olivos, tanto como Romero Brest padre propone el ejercicio físico, llamado de esa manera, en plazas, porque la idea era generalizar la práctica de la educación física para el caso de los niños, ¿no? Y justamente la colonia de Olivos ha tenido una influencia enorme. Hay publicaciones sobre este tema, interesantes, muy interesantes, que hacen referencia justamente a la ligazón entre el profesorado y estas colonias. Es decir, si nosotros hablamos de una verdadera obra de difusión de la educación física a nivel nacional, podríamos afirmar o reafirmar esta idea a partir de la dependencia que tuvo la colonia de Olivos respecto de la organización del profesorado de educación física. ¿Qué quiero decir? Que la colonia dependía del profesorado. Y esto es muy significativo, porque realmente
se entendía que la misma formación debía darse para los niños. Quiero ser más clara, perdón. Que la formación dada en el profesorado, las ideas fundantes del profesorado, también debían ponerse en práctica en la colonia de vacaciones y en la colonia de Olivos. Y la colonia de Olivos tenía, por lo menos a través de las entrevistas lo he percibido, un fuerte impacto medicalista, porque la presencia de médicos era absolutamente permanente. Esto dicho justamente por mi entrevistada, que participó como adalid, los mismos adalides al margen, ¿no? Los adalides hasta tenían prioridades respecto del ingreso al profesorado. Les asignaban puntos por el hecho de haber sido adalides de la colonia. Por lo tanto, reitero, esta ligazón entre el profesorado y la colonia, ¿sí? Y entonces, bueno, estos entrevistados justamente lo que decían era, o la entrevistada decía que el fuerte impacto de la medicalización estaba presente. Y quería decir esto. En imágenes vemos que adalides, profesores ya con título, estaban fotografiados junto con los médicos. ¿Sí? Es decir, la presencia era constante. Y dicho justamente por mi entrevistada, como recuerdo fuerte, es que justamente los médicos rondaban la colonia de Olivos. Por supuesto que el examen, según ella, era diario, y también estaban siempre presentes con el delantal y con el estetoscopio colgado al cuello. Es decir, la atención y el control, la vigilancia diaria, cotidiana. No solamente de los niños, sino también de ellos, de los adalides también, ¿no? ¿Sí? Así que, bueno, no sé si contesté esto en este sentido. No sé si olvido algo. Qué bueno. Me quedó la puerta abierta y había mucho ruido ambiente. Si están todos de acuerdo, terminamos con la instancia de intercambio y de consultas de los jurados y le preguntamos a Pablo y a Carolina si quieren hacer algún comentario antes de abandonar el espacio. Están los dos silenciados. Avancen tranquilos. Dale, Caro. No, bueno, ante todo agradecer en primera instancia al jurado, porque la verdad que en estos tiempos de multiplicación de tareas, bueno, asumir la tarea de leer una tesis, ¿no? Y de poder aportar a una construcción de la investigación que no termina aquí, digamos, sino que sigue, ¿no? Y que continúa, y de la cual la defensa es parte. Es una labor muy desinteresada, sabemos, por un lado, y muy generosa por otro. Así que, bueno, agradecer al jurado por un lado, y por otro lado destacar el compromiso de Silvina en todo este proceso de elaboración de su tesis, ¿no? Compromiso ligado a su autonomía también para realizar la tesis, porque la verdad es que construyó su problema de forma autónoma, comenzó a escribir su tesis, ¿no? Y sus múltiples borradores, también desde ese lugar, y bueno, por otro lado también siempre estuvo atenta a los comentarios que con Pablo le hicimos, que eran solo a modo de sugerencias, ¿no? Porque consideramos que la especialista en el tema es ella, y la que más sabe sobre el tema es ella, y bueno, contarles, ¿no? Y socializar la emoción que sentimos, porque efectivamente ha llegado a esta instancia de defensa, con mucho esfuerzo, con bajos, pero en todo caso propio de la elaboración de toda tesis, y bueno, socializar la profunda emoción, ¿no? que siento porque hoy Silvina esté acá y porque defienda este producto que, por supuesto,
supuesto es un producto colectivo, ¿no? Pero en el que ella tiene el rol protagónico, nada más que eso. Bueno, en mi caso, felicitarla a Silvina por bueno, su tiempo, su dedicación, su esfuerzo, su capacidad de objetivar el universo, porque bueno, ella viene del campo, y además no solamente ella, sino toda su tradición familiar, su madre es egresada del instituto en los años 40, su padre quiso estudiar educación física, pero terminó estudiando filosofía en la UBA, y por diferentes razones no pudo seguir educación física. Quizás ahí también tenés una tesis como para avanzar, las historias que tuvo tu padre en los años posteriores. Creo que la tesis es un muy buen trabajo, que aporta al campo y que deja sobre todo muchísimas preguntas. Creo que necesitamos varias tesis sobre Enrique Carlos Romero Brest y su vinculación también con Gilda. Fue pareja de Gilda Lamarque de Romero Brest, que fue como una de las actrices principales del campo de la pedagogía en la Argentina en los años 60 y 70, y sus vinculaciones con el antiperonismo. Ahí hay toda una cuestión como para indagar, que me parece que es muy significativa y que no hay prácticamente trabajos. Digo eso como otros universos para poder profundizar, así que bueno, si querés, la invitación es a poder iniciar quizás algún trabajo vinculado con la tesis de doctorado o lo que sea, digamos, lo que quieras hacer. Te felicito, has hecho un muy lindo trabajo, y bueno, agradecerlo también a Caro y sobre todo a les jurados, Adrián, a Gustavo y a Marcela por la atenta lectura, el compromiso también en estos tiempos, y sobre todo las sugerencias que son muy, muy, muy significativas. Eso, muchas gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces les pedimos a Pablo, Carolina y Silvina que por un ratito corten. Les mando WhatsApp cuando estemos en condiciones de que vuelvan, ¿sí? Bueno, acta 58, año 2020, en Bernal, a los 4 días del mes de noviembre de 2020, siendo las 11:15, los que suscriben: Marcela Sena, Adrián Camarota y Gustavo Vallejo, constituidos en el jurado del trabajo final de maestría, Discursos y Prácticas de la Eugenesia en la formación de los profesores en educación física en Argentina durante la entreguerra, los casos del INSEF de Buenos Aires y San Fernando, dirigido por Pablo Yarogrowski y codirigido por Carolina Biernat, se reúnen para examinar a la alumna Silvina Clara Franceschini, documento de identidad 10.933.624, y luego de la exposición consideran: la tesis presenta un planteo original sobre el desarrollo de la educación física en Argentina, entroncando con las propuestas eugenésicas biotipológicas de la primera mitad del siglo XX. El recorte temporal está correctamente justificado. La tesis logra rescatar de manera efectiva no solo el pensamiento de Romero Brest, padre e hijo, sino también el protagonismo que tuvo la eugenesia en los ámbitos académicos. La elaboración conceptual y la administración de las fuentes es correcta, la metodología utilizada resulta pertinente, la bibliografía y las fuentes son vastas y exquisitas en el tema seleccionado. Esto último posibilita constituirse en valioso antecedente para otras investigaciones. La pesquisa es un aporte al campo historiográfico que puso en agenda el tema de las corporalidades desde una mirada interdisciplinaria. La tesista nos ofrece una investigación que permite dialogar con los aportes de la historia de la educación, los estudios sobre la educación física y las corporalidades, y con la historiografía que ha dado cuenta sobre los procesos de salud y enfermedad. La defensa oral profundizó el escrito y recuperó las sugerencias señaladas en los correspondientes predictámenes, y al término de la defensa oral, la tesista respondió con solvencia a las preguntas que le fueron formuladas. Por lo expuesto, por la originalidad del objeto de estudio planteado, por el aporte claro al campo de la educación física, se recomienda la publicación de la tesis. El jurado considera que reúne los requisitos solicitados para la acreditación como trabajo final perteneciente al grado de Magíster en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes. El jurado unánimemente
decide calificar el trabajo final presentado por Silvina Clara Franceschini como aprobado sobresaliente 10. Bueno, muchas felicitaciones. Abran los micrófonos. Bueno, felicitaciones a Silvina, felicitaciones a Pablo, felicitaciones a Carolina. Bueno, fue un placer. Un placer. Quiero agradecerles. Felicitaciones. Muchas gracias. Me siento, como dice un profesor mío, sobre los hombros de un gigante. Si me permiten expresión eugenésica. Pero realmente esto es lo que siento. La relevancia, la solvencia que tienen tanto el jurado, la verdad que me llena de placer, me llena de gusto y también implica para mí una responsabilidad que, bueno, creo que la voy a asumir, de continuar con las investigaciones. En estos momentos he terminado de cursar un doctorado y de alguna manera voy a cruzar la nueva temática con la eugenesia, bueno, es toda satisfacción para mí. Quiero agradecer profundamente el trabajo de Pablo y de Carolina. Durante muchos años me siguieron con un trabajo constante de corrección sobre corrección. Realmente, como dice una también tesista de Carolina, en realidad yo tenía unos papeles sueltos y ellos constituyeron una tesis. Así que solo agradecimiento y agradecimiento también a la universidad, porque me ha permitido esto. Y bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones, Silvina, a disfrutar. Les agradecemos a todos y a todas por la participación y no sé si alguien quiere hacer algún comentario final, si no nos despedimos. Yo agradecer y también agradecer al equipo de la Universidad de Quilmes porque siempre con mucha amorosidad nos han resuelto el camino para hacer posible la presencia, con mucho acompañamiento y es una honor en tiempos complejos que se tornen, generen condiciones de posibilidad. Y bueno, felicitarte, Silvina, un placer enorme ya para contactarnos contigo y también por lo de saber de tu mamá, que ha sido, me ha dado un plus este momento. Así que, bueno, mi madre está acá. Felicitaciones a todos y gracias a los colegas del tribunal. Un placer. Quiero disculparme públicamente con el equipo técnico, porque con la emoción no he hecho el agradecimiento, pero lo hice en forma particular siempre, porque realmente me sentí muy acompañada. Así que disculpa. Pero... No, por favor, es un momento en el que estás muy nerviosa, nosotras ya sabemos, nos manifiestan siempre lindas palabras, así que este espacio es para que te sientas cómoda y termine todo el esfuerzo que hicieron durante la carrera, así que no. Me he sentido muy acompañada y gracias, Marcela, por decirlo. En estos momentos la memoria no juega bien. No pasa nada, no, tampoco tienen obligación. Nosotras tratamos de generar un espacio que sirva para que puedan terminar sus trayectos que con tanto esfuerzo completaron. Así que si sirvió, ya estamos gratificadas. Gracias por todo. Nos vemos, nos quedamos en contacto, cualquier cosa nos escriben. Gracias.